el INCOFER tomó la decisión de seguir adelante con la licitación internacional para concesionar el tren rápido de pasajeros, un tren eléctrico. Sin embargo, bueno, la publicación que salió ayer, inclusive invitando a una audiencia pública para principios de junio, el gobierno lo que dice es, bueno, no vamos a licitar la totalidad del tren, que eran 3 etapas, vamos a concentrarnos en la etapa, la fase que va de la estación del Atlántico, que es esa estación del tren a un costado del Parque Nacional, hasta Alajuela. Ese es el tramo que vamos a licitar y vamos a dejar de alguna manera amarradas las otras fases, que es de Paraíso hasta esta estación del Atlántico, y luego también toda la otra parte que va hacia Alajuela, Ciruelas, Belén y regresando a San José. Toda esa parte va a quedar en teoría para un desarrollo posterior. Sin embargo, ¿por qué traigo este tema a colación acá y por qué también me sumo a las voces de muchísimos costarricenses que nuevamente están llamando la atención de las ocurrencias del gobierno? Cuando ellos empezaron a promover con mucha fuerza este proyecto del tren rápido de pasajeros, desde Paraíso, llegando, como les decía, hasta Alajuela, extendiendo hasta Ciruela, pasando allá por el aeropuerto Belén, etcétera, pasando por Heredia, ese proyecto tan ambicioso, que tiene un costo de más o menos unos 1.500 millones de dólares, requería de un aporte del Estado de más o menos unos 400 y un resto de millones de dólares, y lo que decían es, bueno, eso lo vamos a aportar con un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica, y ese es el aporte estatal, además de ¿cómo se llama? El uso de básicamente donde va la línea ferroviaria, ese derecho de vía de la vía ferroviaria. Eso es parte del aporte que estaría haciendo el Estado a esta empresa concesionaria de todo el sistema del tren eléctrico metropolitano, ese tren rápido de pasajeros. Muy rápidamente salieron personas muy estudiadas en el tema de concesiones y en el tema de infraestructura a llamar la atención diciendo que ese proyecto estaba sobredimensionado, que ese proyecto tenía un montón de falencias, un montón de debilidades, y se las fueron señalando una a una. El gobierno y especialmente el grupo ahí alrededor del INCOFER se resistía a aceptar esos cuestionamientos. Y parte de los cuestionamientos eran, mire, ese proyecto, para que sea viable, requiere de un subsidio anual que va desde 50 millones de dólares, no es toda la plata del mundo, hasta 150 millones de dólares anuales durante 30 años, en un momento en que las finanzas públicas están como están. Vean ustedes el comentario que hice anteriormente sobre los 150 millones de colones que se van a despilfarrar o pretenden despilfarrar para hacer ese festival de drones el 15 de septiembre de este año. Bueno, en este caso estamos hablando de 50 a 150 millones de dólares todos los años que tiene que poner el Estado para, de alguna forma, hacer el balance del modelo financiero, para que para el concesionario sea atractivo venir a operar ese sistema ferroviario. Entonces, bueno, ya con solo eso, el proyecto debió haberse muerto hace rato. Inclusive me acuerdo cuando le preguntaron a la primera dama en algún momento, pero mire, señora primera dama, ¿de dónde va a salir la plata? Y en aquel momento dijo, no, es que ustedes tal vez son muy pesimistas. Yo soy muy optimista y estoy seguro que con lo que estamos haciendo en esta administración, la administración de Carlos Alvarado Quesada, la economía va a crecer tanto que no va a haber problema. Con los nuevos recursos que va a recibir el Estado costarricense, le va a sobrar la plata para meter los 50 a 150 millones de dólares todos los años. Vean ustedes el nivel de desconexión con la realidad. Bueno, se vino pandemia y eso entonces lo que hizo fue profundizar el problema de las finanzas públicas. Y hace rato debió haberse archivado ese proyecto o la pretensión de ese proyecto como lo tenía concebido o todavía lo tiene concebido esta administración. Sin embargo,
siguieron dilapidando fondos públicos porque, nuevamente, todo ese equipo en Incofer está devengando honorarios, salarios, hay consultorías involucradas para la elaboración de esos documentos y este cartel que pretenden sacar y tenerlo listo, inclusive casi que adjudicado para el segundo semestre del año entrante. Eso significa que pretenden tener el cartel listo en el primer semestre del año entrante para dejarlo bastante encaminado. Eso es lo que están diciendo. La cantidad de funcionarios involucrados con todo esto. Pero no, insisto, el hecho de que ya para que pueda sostenerse una operación de esa y que deba requerir de 50 a 150 millones de dólares, ya lo hace inviable. Luego hay otra observación muy importante que hizo recientemente el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, y dicho sea de paso, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ha sido una de las pocas entidades que siempre conceptualmente estaba de acuerdo con el proyecto. Cámara de la Construcción también en algún momento estuvieron de acuerdo con el proyecto. Sin embargo, ya cuando empiezan ya a escarbar y ver los números y ver las falencias técnicas que tienen, ya todos ellos empiezan a decir suave, suave, sí, sí, pero no. Sí, pero no, porque hay un montón de debilidades en los estudios. Y una de las debilidades más grandes, inclusive señalados recientemente por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, es que el proyecto del tren no forma parte de un proyecto más integral que involucre la sectorización de las líneas de buses que de alguna forma discurren por toda esa zona por donde iría esa columna vertebral o ese tren. Para que el tren sea viable requiere tener muchísima demanda y usted no puede lograr esa demanda si no logra reestructurar las líneas de buses para que las líneas de buses alimenten al tren. Entonces usted tendría que reestructurar absolutamente todo. En lugar de tener un montón de líneas de buses que vienen desde Paraíso, de Cartago, de Tres Ríos, de la zona de Curridabat, todas entrando hasta prácticamente el Parque Central, en lugar de tener todas esas líneas de buses desde Turrialba, bien, todas esas líneas de buses que vienen en esta dirección, bueno, básicamente alimentarían a un tren de cercanías y luego este tren rápido de pasajeros en el casco urbano con mucha frecuencia de viajes con el propósito de que el tren sea rentable. Estaba otro tema que era con los pasos a desnivel. El proyecto del gobierno estaba construido prácticamente todo a nivel de calle y con una frecuencia que hacía básicamente imposible el tránsito en carro por todos los lugares donde pasa el tren, porque cada ratito tenía que estarse interrumpiendo el tránsito por la frecuencia de los trenes que van pasando. Entonces esa era otra de las grandes debilidades que tenía el proyecto del gobierno. Aún así, con todas esas observaciones, el gobierno insiste. Y bueno, hay una audiencia pública ahora a principios de junio. Tengo entendido inclusive que para esa audiencia algunos de las personas que conforman el comité ejecutivo del Partido Unión Liberal seguirán a ser presentes para llamar la atención sobre todas estas objeciones y otras más que han sido estudiadas por las personas que conforman el comité ejecutivo de este partido. Bueno, y yo espero que esas objeciones y muchas otras que se puedan expresar ese día de la audiencia terminen de disuadir a estas personas que están al frente del Incofer, pero al mismo tiempo la primera dama, Claudia Dobles, y el presidente de la República, lo que es el Poder Ejecutivo, porque también ahí entra en juego el ministro de Transportes. ¿A dónde está el ministro de Transportes? Que en teoría debería ejercer una rectoría, un liderazgo sectorial sobre el Incofer, y es una persona que ha estado bastante ausente también en esta discusión sobre el tren rápido de pasajeros. Así que desde esta trinchera, desde este Facebook Live, un no rotundo a ese proyecto tal y como está concebido, porque no tiene ni pies ni cabeza, y nos va a salir, si se sigue en esa dirección, carísimo. Estamos hablando nuevamente de 50 a 150 millones de dólares todos los años que habría que meterle a esa concesión para que pueda mantener el equilibrio financiero. Esto de verdad que solo cabe en la cabeza de unas personas que están totalmente desconectadas con la realidad de nuestro país. Personas que viven tal vez en ese mundo de fantasías, de Alicia en su país, de las fantasías. Bueno, esta es la administración Alvarado Quesada. Dichosamente, ya quedan más o menos un año, estamos en mayo, dichosamente quedan ya menos de un año
para que esta administración termine, porque de verdad es de estropicio en estropicio, de juponada en juponada. Y esto es lo que está pasando con esto, es dilapidar tiempo, dilapidar fondos públicos en lugar de reestructurar esta vaina y reenderezarla para un proyecto de una dimensión mucho más pequeña que eventualmente pueda ser pagada. Y nuevamente, si el proyecto, si los números dan, y si no, olvídese de esa vaina.